Buenos días, hermanos, que el Señor te bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Miñola. Hoy es un día especial, tenemos mucha expectativa con esta palabra. Aquí estamos congregados, reunidos, Señor, porque tenemos hambre y sed de la palabra, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu, Señor. Y escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta semana hemos tenido una semana muy movida, muy activa. Hemos estado preparando un taller para matrimonio que se llama Punto de Partida. Se llama Punto de Partida porque es el inicio de una nueva etapa, de una nueva temporada. Es el inicio de algo grande que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu familia, de tu matrimonio, en el nuestro y de todas las parejas, de todos los matrimonios que nos acompañan en esta congregación. Si quieres tener alguna información adicional, si quieres ser parte de esto, comunícate con nosotros y te daremos llegar la información necesaria. Y hoy comenzamos. La semana pasada estuvimos hablando, las dos últimas semanas estuvimos hablando de una pequeña serie que hicimos entre la vida de Jairo y la vida de la mujer del flujo de sangre. Jairo, un hombre importante, un hombre reconocido, un hombre que tenía una posición importante dentro de la sociedad de la época, y una mujer que lo había perdido todo, pero que con fe logró el milagro. Y llegamos a la conclusión de un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El mismo Señor Jesús dijo: alguien me ha tocado, lo sé porque de mí ha salido poder o de mí ha salido virtud. Dice otra versión, porque esta mujer tenía mucha fe, que si tocaba al maestro, que si tocaba al Señor, ella sería sana. Pero hoy el Señor nos ha ido llevando, nos ha ido guiando a otro tema, al otro extremo, al otro lado de ese aspecto tan importante como es la fe. Y vamos a hablar en el libro de Números capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice que los israelitas exploran Canaán y dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés: envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán, que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que los represente. Recuerden que teníamos 12 tribus, tenía la nación de Israel. Y veamos en el versículo 26 cuál es el informe de estos exploradores. Dice: volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de esta tierra. Este fue el informe: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas. Allí los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y le dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos los gigantes, los anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Entonces este pasaje viene. Recuerden que la nación de Israel fue esclava durante 430 años en Egipto. Dios les había prometido que en algún momento les iba a levantar un libertador que los iba a sacar de allí y los iba a llevar a una tierra prometida, a su tierra. Entonces Dios levanta a un hombre, levanta a Moisés, lo prepara, lo capacita para asumir el liderazgo de esa nación, y efectivamente las proezas de Dios fueron manifiestas. Vemos las 10 plagas que fueron en contra de la nación de Egipto. Egipto era la nación más poderosa de la tierra, el ejército más grande. Ellos eran esclavos, estaban flacos, desnutridos, mal alimentados. Obviamente no tenían ningún tipo de preparación, no tenían armas, no tenían entrenamiento. Era prácticamente imposible que ellos salieran de Egipto, a no ser
porque un poder mayor, un poder más grande se manifestara y lo libertara. Y eso fue lo que ocurrió. Dios se le aparece a Moisés y le dice: quiero que vayas y hables al pueblo. Habla a Faraón y dile: deja salir a mi pueblo. Y así lo hizo, pero Dios endureció el corazón del Faraón y el Faraón no los dejó ir de manera fácil. Hubo que doblegarlo, hubo que quebrarlo, hubo que quebrantarlo para que pudiera finalmente dejar salir al pueblo. Entonces, ellos vieron esto. La gente, estos líderes que vemos acá, porque lo interesante es que comienza Dios diciéndole a Moisés: de cada tribu enviarás a un líder que represente a su tribu. Entonces, vemos líderes, tenemos personas que no manifiestan una fe como la de esta mujer de la que hablamos la semana pasada, sino que hay gente que lo que manifiesta es queja e incredulidad. Y hoy quiero hablarte de los peligros de la queja y la incredulidad, porque es un tema que, aunque no es de los más apasionantes, no es de los más bonitos, no es de los más emotivos, es un tema del que tenemos que estar bien conscientes y bien claros. Recientemente, hace solo apenas un par de años, vimos la epidemia, la tragedia, el COVID. El COVID fue algo que sacudió toda la tierra y ahí se pudo ver lo que cada uno tenía en su corazón. Ahí se pudo ver la fe de muchos y ahí se pudo ver la incredulidad de muchos. Entonces vemos que Dios envía 12 hombres, de los cuales 2 de ellos, Josué y Caleb, regresaron con un informe positivo. Regresaron con ánimo, dijeron: no lo podemos hacer, Dios está con nosotros. Hemos visto la mano de Dios, nosotros vamos a vencer, vamos a conquistar esta tierra. Y vemos otro grupo, vemos una gran mayoría, 10 contra 2. Eso nos habla de que muchas veces las mayorías no tienen la razón. Muchas veces las mayorías, las votaciones no te llevan al mejor resultado. Vemos 10 personas que trajeron miedo, que trajeron temor al pueblo de Israel y les decían: no podemos ir allá. Dice: bueno, por cierto, por allá vimos unos frutos, por allá vimos que la tierra era buena, pero... Y empiezan los peros. Comenzaron a esparcir entre los israelitas rumores acerca de la tierra que habían explorado. Es muy difícil que Dios haga algo con gente que no tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con quejas, con murmuraciones, con lamentos, con ingratitud, es también imposible agradar a Dios. No puedes salir adelante, no puedes conquistar, no puedes tomar las promesas de Dios. Dios no puede actuar en lugares donde la gente está con incredulidad. La misma Biblia dice que el Señor Jesús hizo milagros sobrenaturales en todas partes, menos en su propia tierra, menos en su propia región, en su propia comunidad, en su propia ciudad, porque la gente no creía en él. La gente lo veía como el hijo del carpintero, como el hijo de María, el hermano de Santiago, el hermano del otro, y decía: pero no es este el jovencito que nosotros vimos. Y a causa de la incredulidad de la gente no pudo hacer allí más que un par o unos pocos milagros. Entonces Josué y Caleb se esforzaron por alentar a la gente, y es lo que tratamos de hacer esta mañana, de que tú puedas ver las cosas no desde una perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Qué era más difícil, salir de Egipto o entrar a la tierra prometida? Lo más difícil era salir de Egipto. Hasta el final ya habían salido y Faraón envió un ejército a perseguirlos, a masacrarlos, a matarlos, y como te dije anteriormente, eran gente flaca, eran gente desnutrida, débiles, había ancianos, había gente enferma, y ellos se enfrentan, llegan a la orilla del Mar Rojo y se encuentran entre el mar por delante y un gran ejército que viene con ellos por detrás, y viene con la intención de masacrarlos, de aniquilarlos. Y ellos ven la mano de Dios, ellos ven cómo Moisés levanta la vara, el mar se abre, pasan en seco. Luego intenta hacerlo Faraón con todo su ejército y Dios cierra ese mar, y ese mar se come, naufraga todo el ejército de Egipto, y vemos cómo ellos, aún viendo esas maravillas, aún viendo esos milagros, aún viendo el poder de Dios,
aún así no creían. Llegaron diciendo: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Pero ellos fueron y regresaron, a ninguno de ellos se lo tragó la tierra. Fueron 12, regresaron 12, no les pasó nada, no se lo tragó la tierra, los gigantes no se metieron con ellos. Y dice, parecíamos como langostas y así nos veían ellos a nosotros. Muchas veces tú tienes que dejar que la gente hable para saber cómo está su corazón. Hay gente que se complica la vida, que se enrolla la vida diciendo: ¿viste cómo me miraron? ¿Viste la expresión de su cara? A lo mejor no pasó nada, pero como esta persona se siente mal, como se siente poca, como se siente débil, como se menosprecia a sí mismo, cree que los demás lo miran de esa manera. ¿Cuántos problemas, cuántos conflictos vienen por una persona que dice: me miraron mal, me miraron feo, llegué y nadie me saludó, llegué y nadie me miró? Llegué, dije buenos días y nadie me contestó. Y la gente arma una tormenta, como decimos en mi país, arman una tormenta en un vaso de agua. Pero el pueblo tenía un problema. Ellos duraron más de 400 años como esclavos en Egipto. Y esa esclavitud, esos paradigmas mentales formados en su cabeza generación tras generación, se calcula que unas 10 generaciones, eso no cambia de la noche a la mañana. Tú tienes que ser transformado, tú tienes que ser hecho una nueva persona, una nueva criatura, y eso solamente se hace a través de la sangre de Jesucristo. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, eso solamente se hace escuchando la palabra del Señor, eso solamente se hace congregándose, teniendo un pastor, teniendo un mentor, teniendo un líder que te enseñe y pidiéndole a Dios que transforme tu corazón, que transforme tu mente, creyendo en las promesas de Dios. 430 años de esclavitud, ellos apenas tenían un año que habían salido cuando esto ocurre, y en ese tiempo Dios estaba preparándolos, Dios tenía todo dispuesto, Dios estaba con ellos de día y de noche, les estaba enviando el sustento, les envió el maná, tenían una nube de noche, tenían una nube de día, que los cubría, tenían una llamarada de fuego que les daba calor en las noches, porque los climas eran y son extremos en los desiertos, y ellos vieron a Dios cara a cara y aún así no creían. Y veamos qué sucede. Por eso tú tienes que ser muy cuidadoso con las cosas que escuchas. Hay gente que dedica horas a escuchar noticieros con tiroteos, con muertos, con tsunamis, con tormentas, con huracanes, con problemas, con persecuciones, con drogas, con violencia, con esta cosa. Y dedica entonces 1 hora a la semana a escuchar la palabra. Con suerte 2 horas o 3 horas a la semana, pero entonces se te va toda la semana, se te va todo el tiempo metiendo en tu cabeza malas noticias. Recuerda que estos eran líderes. Eran los líderes del pueblo de Israel, eran los líderes de las 12 tribus, eran los encargados de dirigir al pueblo. Tú tienes que tener personas a tu alrededor que sean gente de fe. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si no te rodeas de la gente adecuada, difícilmente conquistarás las promesas que Dios tiene para ti. En el capítulo siguiente, en Números capítulo 14, dice que el pueblo se rebela contra Dios. Comienza el versículo 1 diciendo: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos a un jefe que nos lleve a Egipto. ¡Wow! ¿Cómo estaba el corazón de estas personas? Cómo las malas noticias, cómo las malas conversaciones corrompieron lo poco que había en ellos. Se les olvidó rápidamente, en unos minutos, en unas horas, todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Ellos fueron esclavos en Egipto, fueron maltratados en Egipto. La Biblia dice que fueron subyugados, que fueron
Esa gente no comía bien, no dormía bien, su vida no valía absolutamente nada. El que enfermaba simplemente era desechado como cualquier cosa, no tenían ningún valor para los egipcios. Y Dios levanta a Moisés luego de un clamor. Ellos estaban abatidos, habían sido castigados muchas veces y ya estaban extenuados de esa situación y levantaron un clamor, y ese clamor llegó a los oídos de Dios, y por eso Dios les levanta a Moisés. Y ahora se están diciendo: ¿cómo quisiéramos volver a Egipto? ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Entonces resulta que Egipto, que fueron los años de esclavitud, donde no eras dueño de nada, donde no valías nada, donde fuiste maltratado, querías volver allá, porque la mente todavía no había sido transformada. Porque a pesar de que habían visto la mano de Dios, la gloria de Dios, el favor de Dios, todavía no se les había revelado el amor de Dios. Que Dios los sacó de allí porque los ama, porque los quería ser su pueblo. Y ellos están diciendo: queremos regresar a Egipto. Y así hay mucha gente que llegan a los caminos del Señor luego de un matrimonio destruido, un matrimonio que está muy mal, en malas condiciones, con finanzas destruidas, con problemas existenciales, con tristeza, con desánimo, con apatía, sin propósito. Y de repente Dios los bendice, Dios los prospera, y por cualquier cosa que de repente alguien no me llamó, esto no me gustó, un hermano que me decepcionó, y la gente decide volver otra vez a Egipto. Egipto representa el sistema del mundo, Egipto representa un sistema de opresión, de castigo, representa un sistema donde tú no eres dueño de nada, representa un sistema donde tú no vales nada, y Dios los ama, Dios te trae, te sienta en una mesa, te prepara un banquete, Dios te bendice, y de repente hay gente que se levanta y dice: no, esto no es para mí, voy a volver a Egipto. Cuidado con eso, cuidado con esos pensamientos, cuidado con esas palabras, cuidado con esas conversaciones que te hacen querer volver a Egipto. Wow, dicen: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados a espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Pero Dios había vencido al ejército más poderoso de la tierra, que era el ejército de Egipto. Ellos vieron la mano de Dios, no hubo espada que los alcanzara, no hubo lanza que los alcanzara, no hubo carros que los atropellaran, no les pasó absolutamente nada. Y aún así están pensando que unos pequeños pueblos que tenían adelante sí podían hacer eso. Wow, dice: escojamos a un jefe que nos lleve a Egipto. Egipto atrae a la gente. El mundo te atrae. Muchas veces se nos olvida todo lo que sufrimos allá, se nos olvida todas las penurias que tuvimos, se nos olvidan todas las tragedias que pasamos, porque Dios ha pasado su mano, porque Dios nos ha sanado, y decidimos entonces regresar. He visto mucha gente devolverse, he visto mucha gente regresar, he visto mucha gente abandonar los caminos del Señor luego que Dios los ha bendecido, y esto no agrada al Señor. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra entre toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel, Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no le tenga miedo. Pero toda la comunidad hablaba de apedrearlos. La gloria del Señor se manifestó en la tienda de reunión frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Hay cosas que a Dios no le agradan, hay cosas que enojan a Dios, hay cosas que Dios no tolera. Y una de ellas es la queja, la murmuración, la rebeldía y la incredulidad. Tú tienes que examinar tu corazón, porque de las palabras que salen de tu boca es porque vienen de tu
corazón, porque escrito está, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios te ha mostrado tu amor, Dios te ha mostrado su poder, Dios te ha mostrado que te ama, te ha defendido, te ha guardado. Hasta el día de hoy te ha sostenido y aún así hay gente que permanece en incredulidad. Yo he escuchado gente decir, ahora que soy cristiano, las cosas me van peor. Y deciden regresarse al mundo, cosa que es completamente falsa, es una mentira, es un engaño del enemigo, es un engaño del sistema de este mundo, porque Egipto te atrapa. Egipto no te quiere dejar ir, Faraón no te quiere soltar, Faraón te necesita pobre, te necesita esclavo, te necesita débil, te necesita arruinado, te necesita dependiendo de las migajas, quiere destruirte porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero Dios había levantado un Moisés, Dios había levantado un Aarón, Dios había levantado un Josué, un Caleb, que decidieron interceder por el pueblo. Gracias a Dios existen los pastores, existen los líderes, existe gente que ora, gente que intercede, gente que dice, Señor, perdónalo, Señor, dales nuevas oportunidades, Señor, ten misericordia de ellos, Señor, son tus hijos, Señor, y deciden interceder. Y Moisés decidió interceder por el pueblo. Y Dios le respondió, porque Dios siempre responde. Me piden que los perdone y los perdono, dijo el Señor. Versículos 20 en adelante, seguimos en número 14. Me pides que los perdone y los perdono, pero tan cierto como que yo, el Señor vivo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremendo problema se buscaron los israelitas por su incredulidad, por la murmuración, por la crítica, porque no creyeron, aún viendo las maravillas de Dios? He visto gente sanada de cáncer, he visto gente sanada de enfermedad. Recuerdo el caso de unos niños gemelos mellizos que con apenas días, semanas de nacido, uno de ellos estaba a punto de morir, y recuerdo que en medio de un servicio, en medio de un culto donde estábamos, llamaron a los pastores para que fueran a orar por ellos. Ellos estaban en medio de un servicio, nos llamaron a mi esposa y a mí para que nos saliéramos, para que fuéramos a una clínica, porque al niño lo iban a desconectar en las siguientes horas. Y nosotros fuimos a ese lugar, nos permitieron entrar de noche, oramos por ese niño, declaramos sanidad sobre él, y a los días, efectivamente el niño, gracias al Señor, no murió. El niño fue sanado, el niño fue desconectado, pero para vivir, y pasaron los meses, luego fueron, contaron el testimonio, vimos a los niños. Wow, fue una cosa tremenda, fue una cosa impresionante, pero con el tiempo esa familia se olvidó de eso, con el tiempo se olvidaron del Señor, con el tiempo se alejaron del Señor, con el tiempo dijeron, no, esto no me gusta, esto no es para mí, y decidieron volver a Egipto, decidieron volver al desierto. Y esas cosas duelen, la ingratitud de la gente, a uno como líder, a uno como personas que servimos. Imagínate a Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo a morir en esa cruz, que vio a su Hijo morir en esa cruz, que entregó su vida por nosotros, y aún vemos gente que desprecia ese sacrificio. Por eso les digo, regresen mañana al desierto. Un camino que pudo haber durado algunos meses, algunas semanas, se convirtió en 40 años de peregrinar sin ningún sentido, dando vueltas y vueltas por un desierto. Hay gente con la que tú hablas y te dicen abiertamente, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo están las cosas? Estoy en un desierto. Y vuelves a hablar con él unos años después y te dice, estoy en un desierto, dando vueltas como esa gente como esos animalitos que tú los pones en una rueda y caminan y caminan y corren y corren y corren y se cansan y siempre están en el mismo lugar.
Así hay mucha gente que dice ser creyente, así hay mucha gente que dice ser cristiano, así hay mucha gente que dice creer en Dios, dando vueltas y vueltas y vueltas sin ir a ningún lugar, porque su corazón ha estado lleno de queja, de ingratitud y de murmuración contra los pastores, contra los líderes de la iglesia. Ten mucho cuidado, nunca hables mal de un hombre de Dios, porque si Dios lo puso en ese lugar, las consecuencias van a ser bien nefastas para ti. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, versículo 26 y 27, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta comunidad perversa? Yo he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de mi parte, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que sería su hogar. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes serán pastores por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes que haya muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme en este desierto. Morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la información falsa, que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido esta información falsa acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. ¡Wow! Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, pero la incredulidad, tener la mente en Egipto, tener la mente en el pecado, tener la mente en la esclavitud, tener la mente en el mundo, no permitió que ellos le creyeran a Dios. Dios les habló, escucharon la voz de Dios, porque Dios le habló a todo el pueblo. Dios les hablaba también a través de Moisés. Vieron señales, vieron milagros, vieron prodigios, y aún así no creyeron. Hay gente que tú la escuchas hablar e inspiran temor, inspiran miedo, inspiran duda. Es la gente que dice, sí, Dios hace milagros, pero, siempre tienen un pero. Sí, Dios hace milagros, pero usted sabe que uno tiene que hacer de su parte, uno tiene que cuidar. En el fondo están transmitiendo incredulidad, están transmitiendo temor. Y estoy hablando de líderes y estoy hablando de gente que dice que conoce del Señor. Pero Dios es misericordioso. Hebreos 3 dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. La semana pasada vimos a una mujer que tuvo fe y que tomó el milagro. El Señor dijo, poder ha salido de mí, virtud ha salido de mí. Una mujer fue sana inmediatamente. Y ahora vemos a toda una generación que no pudo tomar las promesas a causa de su incredulidad. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué mensajes estás escuchando? ¿Qué palabras están entrando a tu mente y están entrando a tu corazón? Hebreos 3 dice, Moisés fue fiel como siervo de toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo enfrente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y Dios lo escuchó. Dios le dijo, me estás pidiendo que los perdone, yo los perdono. Nosotros tenemos un pacto que es superior. Delante del Padre está Cristo intercediendo por nosotros de día y de noche. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Dios es fiel y justo para perdonar.
Dios es fiel y es justo y envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y mi Padre les dará otro Consolador, el Espíritu Santo prometido. Él los guiará a toda verdad y Él estará con vosotros, con ustedes todos los días. La incredulidad y la fe son completamente opuestas. No se puede tener la una y la otra. Y cada uno de nosotros debe reconocer si hemos estado hablando palabras negativas, palabras de incredulidad, si hemos estado murmurando, si nos hemos estado quejando. A nadie le gusta estar con una persona que se queja. La gente que vive quejándose, una de las cosas que le ocurre es que la gente se aleja de él. Nadie quiere estar con una persona que se queja todos los días, que nada le gusta, que nada le satisface, que todo le parece mal, que tiene 99 cosas de qué reírse, de qué disfrutar, pero tiene una cosa de qué lamentarse o que quejarse. Y esa sola cosa puede más que todo lo bueno. Dios te ama, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere que tú entres ya no a la tierra prometida, sino a un lugar, a una tierra de promesas, de bendición, de abundancia, de restauración sobre tu vida. Pero todo depende de qué palabras tú te estás llenando. La Biblia habla de Josué y de Caleb que entraron, que poseyeron, que lograron alcanzar y conquistar esa tierra que Dios le había prometido. Y hubo una generación que se quedó en el desierto y apenas los niños, los jóvenes de esa época fueron los que entraron en esa tierra y la conquistaron. Yo quiero hoy orar por ti. Yo quiero hoy interceder por ti si tú reconoces en tu corazón de que has tenido una mala actitud, una mala disposición, de que tú te has rebelado en contra de Dios, de que tú te has quejado de una forma totalmente inaceptable delante de Dios, si tú has murmurado, si tú has criticado, si tú has blasfemado el nombre del Señor. Hay alguien que murió por ti en esa cruz y que llevó tus pecados y que quiere darte una nueva oportunidad. Solamente es necesario que tú abras tu corazón y que tú recibas esa nueva oportunidad y que tú entiendas que de aquí en adelante debes hacer las cosas diferentes, debes llenar tu mente, debes reprogramar tu mente, debes reprogramar tu vida con cosas positivas, con la palabra del Señor, con las promesas de Dios. Debes dedicarte a servir, a ayudar y a ser útil en la obra del Señor, porque hacen falta obreros y gente que trabaje en la obra del Señor. Y oramos. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Yo quiero pedirte por estas personas que nos están escuchando, Señor, por estas personas que no han creído, que han dudado, que se han quejado de una forma totalmente inaceptable para ti, de una forma inentendible muchas veces, porque tú les has mostrado tu amor, tu misericordia, hasta el día de hoy los has guardado y los has protegido. Señor, yo te pido que les des una nueva oportunidad y que tu Espíritu Santo los transforme, los toque. Señor, tú eres un Dios de amor, Señor, tú eres un Dios de misericordia. Padre, manifiéstate en sus vidas, Señor, transforma los corazones de piedra, Señor, en corazones de carne. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú transformes nuestras vidas, que saques de ella todo lo que no te agrade, todo lo que no te guste. Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Si tú has hecho esta oración, si tú le has pedido al Señor esto, si tú has creído en esta palabra y tú quieres hoy levantarte y comenzar nuevamente, la mano y el favor y la gracia de Dios está sobre tu vida y Dios te va a llevar, Dios te va a proteger y Dios te va a cuidar. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad y estamos agradecidos por este tiempo y sabemos que a los que buscan del Señor, Dios los recompensa. Toda persona que dedica tiempo, dedica su vida a las cosas del Señor, Dios lo premia, Dios lo recompensa. Te bendecimos y nos vemos en una próxima oportunidad.